Buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Más o menos. Un aplauso a los chicos de la banda que lo hacen increíble, la verdad. Y no nada más a la banda, sino también a cada servidor que cada domingo viene con toda la actitud al recibirte, al cambiar a lo mejor la tonalidad de la luz, a lo mejor a subir y bajar volúmenes, a los que están con los niños, allá en producción, en proyección y todo. Un aplauso para todos. Si me hace falta alguien, también este aplauso es para ti. Es increíble el trabajo y el equipo que hay en local. Tienen que conocerlos, la verdad. También para los que están ahorita conectándose desde plataformas digitales en YouTube, Iglesia Local, nos pueden seguir ahí de una forma de suscripción. Y no se preocupen, no estamos ahorita monetizando eso. Pero pueden ahí ver el contenido de la iglesia, de la comunidad, y sobre todo el mensaje que se predica aquí en esta casa. Bienvenido y bienvenida a casa. Estás en un lugar seguro, estás en la casa de Dios y esta es tu casa. Y es mejor estar un día aquí que 1000 fuera de aquí, de este lugar. Dale un fuerte aplauso al Señor que está aquí, en este lugar. Gracias, Jesús. Voy a hacer una oración así rápida. Padre, gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre estás acompañándome, aun cuando yo crea que no estás. Tú siempre has estado siguiendo y persiguiendo mis pasos y guiándome en cada camino y cada decisión que tome. Papá, te pido que a la comunidad traigas ahorita revelación por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo se mueva de una forma única y sobre todo que pueda llevarse ese mensaje a cada una de las vidas y más allá todavía, que esto impacte a más personas todavía, porque esto es transformador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Y bueno, el fin de semana pasado estuvo increíble. Aquí había una tina, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Estaba llena de agua y adivina qué, no estaba fría, estaba calientita aparte. Pero hubo bautizos y esto fue algo hermoso, que fue una decisión de confirmar, reafirmar la fe de cada uno de estos chicos, padres de familia y mujeres también que se bautizaron. Estuvo increíble. ¿Y qué estábamos celebrando ese domingo? Estábamos celebrando un domingo de resurrección, ¿verdad? Y en ese domingo no solamente estaba pasando lo que sucedió en ese lugar donde fueron a ver el lugar y ya no estaba ahí el cuerpo de Jesús hace 2026 años. Bueno, no sé cuánto exactamente, pero como más de 2000 años. Pero ahí, y la tumba estaba vacía. Y solamente algo significaba eso. Mucha gente pensó que probablemente se habían robado el cuerpo de Jesús, porque también acuérdense que era una situación a nivel civil, que la gente, pues muchos lo seguían y otros lo apedreaban. Entonces probablemente también llegaron a pensar esto, ¿no? Pero en realidad no. En realidad Jesús había resucitado, Jesús estaba vivo y era una forma de decirnos que, demostrarnos su poder y que Él iba a ser rey por la eternidad y hasta el día de hoy y por siempre. Estuvo increíble el poder recordar esto el fin de semana pasado, la resurrección. Pero no solamente fue eso, sino que también en ese mismo momento estaban sucediendo simultáneamente cosas que, aparte de eso que era increíble y asombroso, y creo que es la mayor, digamos, símbolo de victoria que podemos identificar en la historia, ¿verdad? Pero estaba ocurriendo que dos de los discípulos que estaban yéndose de Jerusalén hacia un lugar que se llamaba Emaús. No sé si han escuchado de ese nombre, pero era un lugar, iban a ese lugar lejos, aproximadamente, bueno, en esos lugares los llamaban por estadios, pero vienen siendo como unos 11 kilómetros, un aproximado, y esto lo recorrían en 2 a 3 horas caminando. Entonces ya se iban de Jerusalén, pero no solamente se iban y ya, por lo que había pasado, que ya habían crucificado a Jesús. No, ellos iban tristes, y no solamente iban tristes, iban decepcionados, ¿okay? Es algo curioso porque eso es lo que estaba sucediendo en esos momentos. Me encantaría poder leer de Lucas 24 del 13 al 35, y ahorita lo vamos a ver aquí
en la pantalla. ¿Me ayudas poniendo desde el 13, por favor? Qué padre el diseño, porque está un poco retro. No sé si lo hicieron porque yo iba a predicar hoy, pero eso es de mis tiempos. ¿Alguien identifica Windows XP, Windows 97? Algo parecido, ¿verdad? Entonces, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, mientras conversaban y hablaban. De pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. ¿Okay? Esto, entender que eran dos de sus discípulos, no dice el nombre de uno, del otro sí, pero iban dos y iban alejándose de Jerusalén. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Eso quiere decir que vieron a otra persona. ¿Ok? Siguiente, ¿nos apoyas? A partir del 17 dice, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Imagínate que tú vayas platicando con alguien, así como platicando, caminando, charlando un poquito acerca de la vida, de a lo mejor, no sé, lo que ha sucedido en los últimos días, que ha sido todo una serie de confusiones, de verdades, de mentiras también, y que han pasado muchas cosas, y luego de que de repente alguien se te acerca que no reconoces porque ahí dice que no lo reconocieron, y luego te dice, oye, ¿de qué vienen discutiendo? ¿De qué andan hablando? Así se miran bien entrados en la plática. A ver, hay que ser honestos. Yo no sé si tú te responderías así de volada o al menos preguntarías como que quién eres, ¿no? Es como de que esa parte, porque puede ser como, no sé, pueden ser muchas cosas. Probablemente alguien chismoso que quiere saber qué es lo que está pasando o no. Probablemente alguien que quiere saber información para, ya sabes, nuestra mente a veces puede volar y distorsiona a ciertos escenarios que ni siquiera existen, ¿no? Pero ellos se detuvieron de golpe, por algo se detuvieron de golpe. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que se sacaron de onda, digámoslo así. Aquí en el norte decimos de esa forma, ¿no? Se sacaron de onda. Entonces, con sus rostros cargados de tristeza, entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Siguientes versículos, por favor. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. O sea, todavía les seguía preguntando más. Pero ¿de qué cosas? A ver, platíquenme, ¿no? Y luego les dice, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron ellos, eso quiere decir que era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos, esto es importante que lo podamos poner como en perspectiva, dicen lo siguiente, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Ok, ahí quédense con eso, ahí con ese comentario que ellos dijeron y ese pensamiento, quédenselo porque ahorita lo vamos a descifrar. Entonces dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Adelante. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres comieron para averiguarlo, corrieron, ya el inconsciente, ¿no? Como que, y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces, esto ya había acontecido, de que habían ido al lugar, de que las mujeres que habían ido a revisar esto, pues se encontraron con esto, y aún así ellos pensaban que había sido, digámoslo así, una farsa, ¿no? Pero ahorita vamos a avanzar. Entonces Jesús les dijo, acuérdense que aquí todavía no lo reconocen, ¿va? ¿Qué necios son? Les dijo. ¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Esto hace muchos años atrás. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Muchas veces
cuando ya hemos recorrido un camino con Jesús, que lo hemos conocido, muchas veces habemos personas que requerimos una recordada, ¿no?, de ciertas cosas. Y ahorita vamos a entrar a esa parte, ¿no? Para entonces ya estaban acerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Les prometo que ya estoy por terminar la lectura, ¿ok? Pero está increíble este pasaje. El siguiente, por favor. Ahí estamos. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Según la historia y el contexto histórico, dice que era peligroso el camino, o sea, que era peligroso para poder regresar a Jerusalén, ¿no? Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Y creo que aquí es importante identificar un elemento para poder comer. ¿Qué necesitamos nosotros para poder comer aparte de la comida? Bueno, orar. Tú estás bien consagrada, me encanta. Pero ¿qué se necesita? ¿En qué lugar uno come? En la mesa, ¿verdad? Entonces, al final del día, la mesa, hay que quedarnos con eso, la mesa. Luego partió el pan y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Porque hasta el momento de que estaban en la mesa, parte el pan y lo reconocen. Curioso. Y en ese instante Jesús desapareció. Ya no supieron de él, o sea, de repente ya no estaba. Entonces dijeron el uno al otro: nos ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Los últimos, por favor. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. ¿Cuánto les dije que tardaban de hacer el camino? De 2 a 3 horas. Dice, en menos de una hora ya estaban de regreso en Jerusalén. Eso quiere decir que se fueron corriendo. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se les apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iba por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. ¿Okay? Entonces ahí está la historia, el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Okay? Y otra de los últimos puntos que me gustaría que pudiéramos identificar es el fuego, porque el fuego arde, y dice que a ellos les ardía en el corazón. ¿Qué estaba pasando en esos momentos, chicos? Les iba a decir con mis alumnos. ¿Qué estaba pasando en estos momentos, chicos? El día de la resurrección estaba pasando lo siguiente. Jesús fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. ¿Okay? Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Los discípulos pensaban que Jesús era el Mesías político que los liberaría. Pero cuando muere, todo su mundo se derrumbó. ¿Okay? No estaban caminando solo tristes de regreso a Emaús. Sabré que les voy a decir esto, pero esto es la esencia del mensaje, ¿no?, que vamos a aprender el día de hoy. Dice, no solamente estaban tristes, estaban desilusionados. ¿Okay? Ellos pensaban de alguna forma todavía que no había sucedido lo que los profetas habían prometido hace muchos años atrás, ¿no? Ahora, no vamos a invalidar sus emociones, pues también hay que validar sus emociones. Lucas describe a los dos discípulos tristes, confundidos y con expectativas rotas. ¿Okay? Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, o como lo dijo en esta versión también, ¿no? Entonces ellos esperaban liberación política, restauración nacional, un reino visible, inmediato. ¿Okay? Pero Dios estaba haciendo algo mucho más profundo, que era una redención espiritual. El ser perdonados de nuestros pecados y redimidos para ser nuevas criaturas. En este caso, hijos de Dios. ¿Qué más de los datos históricos que me gustaría que tuvieran también? Un poquito el contexto espiritual. Aquí es poder entender un poquito sus comentarios. Dice lo siguiente: aunque algunas mujeres ya habían anunciado que Jesús estaba vivo, no lo creyeron, les parecía una locura y no tenían una teología clara de la resurrección. En ese siglo, que era el siglo I, en el judaísmo del siglo I, creían en una resurrección futura general, pero no en un Mesías que muriera y resucitara al tercer día. No era una falta de información, y eso es importante, era falta de entendimiento. ¿Okay?
La información ahí estaba, pero probablemente no había entendimiento porque probablemente no lo mirábamos con nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Y por último la mesa, la cultura de la mesa dice lo siguiente. Cuando llegan a Emaús, invitan a Jesús a quedarse, y esto es algo de la cultura judía, una hospitalidad judía, y él parte el pan, ¿verdad? Lo que les dije ahorita. Al partir el pan, esto es un acto de intimidad, es un acto íntimo. Yo sé que probablemente aquí hay personas que hospedan mucho en sus casas, probablemente hay otros que no lo hacen, pero al momento de que tú integras a alguien a tu espacio privado, estás compartiendo parte de tu intimidad. Y al momento también de sentarte a la mesa con alguien, esto creo que también nos da la perspectiva de que probablemente cuando alguien nos invita a comer a su casa, por ejemplo, y que nos, no sé, nos sirve de comer algo parecido, eso es algo increíble, que incluso vendría siendo parte del corazón del Padre, ¿no? Y lo dice, Él parte el pan. Partir el pan era un acto íntimo y representaba comunión y cercanía. No por nada tenemos la comunión de la Santa Cena, y ahí lo reconocen en ese justo momento, no solo por el pan, sino por la relación. Ahora, el cambio, la transformación que hubo fue cuando regresaron, y regresaron rápido. Era peligroso viajar, aún así regresaban inmediatamente, y esto les mostraba una urgencia en su corazón, convicción y una transformación real. Cuando Jesús se revela, el cansancio no importa, ¿verdad? Esto es algo que probablemente tiene que ver cómo está en nuestro corazón este fuego en nuestra vida. Si realmente nosotros estamos ahorita con esta revelación de Cristo en nuestro corazón, o probablemente tenemos la información y ya, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sé, ya di una introducción, así que a lo mejor puede ser un poquito de mucha información, lo sé. Solamente que si alguien no conocía esa historia, yo quería que ustedes estudiaran el contexto. Espero ahí en casa no se me hayan dormido. Es más, voy a decir, despiértense. Pero en la vida real, ¿cómo esto impacta en nosotros? Todos hemos tenido momentos donde pensamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Ah? En esta situación, o en este momento, o en tal, no sé, en tal comunicación con alguien, ¿dónde estás? Esto no salió como esperaba. A veces decimos también eso, ¿no? Como que no es como yo quería, o como esperaba, o como lo planeé, ¿verdad? Esos discípulos no iban caminando con fe, iban caminando con decepción. Y esto sí me gustaría que pudiéramos ahorita entrar un poquito a esa parte. Pero a veces podemos haber orado por cosas de las cuales pensamos que Dios no ha respondido, o a lo mejor Dios no ha hecho el milagro completo, ¿verdad? Y en nuestra humanidad, y yo quiero realmente que podamos ser humanos y decir, pues todos hemos pasado por procesos, y en nuestra humanidad poder decir a lo mejor, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se logró no sé, cualquier cosa que tú estés pidiendo, hacia la enfermedad, hacia, incluso hablando de la enfermedad, uno de sus discípulos le preguntó a él, ¿no? Es como de que, porque si tienes el poder de sanar y hemos visto milagros, porque todavía no me toca a mí, ¿no? Y aquí ando todavía con la pierna mal. Y es increíble lo que Jesús le respondió, pero eso va a ser para otro pasaje, otra predicación. A veces los planes no salen como queremos, o tenemos crisis personales, y sigue, y a lo mejor ya se extendió a 2 meses, 6 meses, 1 año, años, esa crisis de la cual tú puedes a lo mejor ya estar cansado, decir, ya, o sea, ya estoy decepcionado, ya estoy desilusionado, estoy a lo mejor ya ni triste, a lo mejor ya estoy como, ya no tengo fuerzas, ¿verdad? Entonces, lo impresionante no es que ellos se iban tristes, lo impresionante es que Jesús ya iba con ellos y ellos no lo sabían. Eso es lo impresionante, y podemos ya irnos un poquito en una perspectiva personal de que a veces pensamos que Jesús no va con nosotros, pero Él ya está ahí acompañándonos. Solamente es poder llevar a cabo ciertas aceptaciones en nuestro corazón para poder visibilizarlo. Punto número E. Voy a empezar con la E, ¿ok? Ya sé, como que, ¿por qué no 1? ¿Por qué no A? ¿Por qué no 1.0? O sea, como que, punto número E, ¿ok? Punto número E significa
escucha tu proceso. Entonces, es lo principal, escuchar el proceso. En Lucas 24:17 Jesús pregunta, ¿por qué están tristes? Eso le preguntó. También tenemos algunas otras concordancias donde dice, por ejemplo, en el Salmo 34 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y también en Primera de Pedro podemos encontrar, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tú no ocupas fingir nada delante de Dios. O sea, realmente tu proceso no espanta a Jesús. O sea, no es como que le vas a decir, Jesús, ¡ah! No, pues no, es como, Él lo sabe todo, ¿no? Entonces, tú no ocupas estarte, no sé, escondiendo o cuidando de que si Él sabe espantar de algo que tú has pensado o hiciste. Al contrario, Él quiere validar tu proceso, quiere validar tus emociones, tus pensamientos. Por algo lo estás pensando de esa forma. Claro, esto va a ser transformado, pero Él no invalida esta parte. Entonces, es importante que en la escuchemos nuestro proceso. Y no nada más nosotros, sino saber que alguien está escuchando nuestro proceso. Más allá si es un profesional o tu mamá o tu pareja, Jesús ahí siempre te ha estado acompañando. Él escucha tu proceso. ¿Qué más? Aquí para la transformación, Dios no te va a corregir al principio, Dios no corrige primero, Él te escucha primero, ¿ok? Que sepamos esa parte, que Él quiere conocerte, escucharte, y ya después viene la transformación. Punto número M. La M sería la mente renovada en la palabra o por la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 24, del 25 al 27, que es el mismo pasaje, no sé si nos apoyas otra vez a ponerlo ahí, del 25 al 27, por favor. Dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas? Y entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, y otra vez, como quien dice, en pocas palabras, a los que ya estaban discipulados los volvió a discipular. No es como que otra vez tenemos que enseñar esto si es necesario, ¿verdad? Pero en Romanos 12 también dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acuérdense que ellos tenían la información, pero no tenían el entendimiento. Y en Oseas 4 también dice lo siguiente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué tan importante es poder entender la palabra de Dios? Acuérdate que la M es mente renovada por la palabra. Una cosa es saber información y otra cosa es entenderla y que esto se haga en nuestra vida real, no como tal. No todo lo que sientes, perdón, ¿me estaba pasando? ¿Todo bien? Ok. No todo lo que sientes es verdad. Que sepas que muchas veces son procesos personales donde los químicos cerebrales hacen que sientas algo y a veces podemos llegar a pensar que eso es la realidad, pero no, eso se llaman emociones o sentimientos. ¿Necesitas alinear tu mente con la palabra? Claro, es algo que necesitamos entender, que cuando nosotros alineamos nuestra vida, nuestra forma de ver la realidad, al final del día hay una transformación. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿El primer punto? ¿El segundo punto? M. Vamos por el tercero, el punto A, ¿verdad? En este punto dice, arde el corazón con su presencia. Y esto es sacado realmente del relato, y es donde dice en el 32 que ellos con razón sentían un ardor en el corazón cuando los estaba acompañando y cuando hablaban con él, ¿verdad? Entonces, no solamente esto se ve en ese relato, sino en Jeremías 20 también dice lo siguiente, había en mi corazón como un fuego ardiente. Y en el Salmo 119 dice lo siguiente, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, la representación del fuego, en el que el Espíritu Santo de alguna forma hace referencia a la conexión de Dios a veces con nosotros, por ejemplo, por medio de un ardor. Ahora, no es que te quema literal, que como la piel o algo así, es como se siente un ardor,
una pasión, no sé, un fuego, ¿verdad? Cuando Dios habla no solo informa, Él transforma. Acuérdate que había información y esto requiere la palabra para entendimiento. Y cuando nosotros dejamos que eso arda en nuestro corazón, existe una transformación. Entonces es importante saber que sí hay un protocolo. Primero exprésate realmente cómo tú te sientes, lo que tú vives, tu problema, lo que hemos pasado. Y esto Dios lo quiere escuchar, quiere conocerte. Y es más, ya te conoce, pero quiere que tú decidas que te conozca. ¿Qué más podemos sacar del M? Perdón, del A. Pues nada, aquí podríamos entender de alguna forma de cómo lo podemos aplicar, sería evaluar nuestra vida espiritual. Esto en nuestra vida espiritual, lo que hemos estado aprendiendo en Glocal, las reuniones que hay en cada semana, en small groups, no sé, en Glocal Spaces, o probablemente cada domingo que tenemos nuestra reunión general, o alguna otra, por ejemplo en la oración, lo que sea, es evaluarnos y preguntarnos lo siguiente: ¿es información solamente o es transformación? ¿Estoy dejando que realmente es información, que es viva, la palabra viva, me esté transformando, o solamente lo estoy viendo como, por si en algún punto me funciona o me sirve? No me respondan, ya me lo respondí a mí mismo. No te conformes con religión sin fuego, porque no, la religión al final de cuentas viene siendo una serie de reglas, pero cuando hay fuego, hay ese contenido espiritual, hay una real transformación. Ok, entonces ahí tenemos el A, ya tenemos E, M, A, EMA, ¿verdad? Ahora vámonos con la U, punto número U. Sorbito. Un momento de intimidad abre los ojos. Y esto creo que es importante sí entender acerca de que la intimidad podríamos verlo como la mesa, ¿verdad? La mesa. No nada más en ese momento fue un momento íntimo que tuvieron con Jesús, sino también, por ejemplo, en Santiago 4 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros o a ustedes. En Apocalipsis 3, en la revelación hacia Juan, dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces Él quiere entrar a nuestra casa. Él quiere que tú lo hospedes. Él quiere que tú lo hospedes, y Él quiere partir el pan junto contigo en la mesa. Quiere que ese momento sea un momento íntimo. Quiere que conecten, que puedan sentirse que están en un lugar seguros. Jesús no se impone, si te das cuenta, eso es una decisión personal. Jesús no se impone, se revela cuando nosotros aceptamos acercarnos a Él. Entonces Él se revela en la cercanía. La intimidad es muy importante. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Te invitamos, bueno, yo diseñando esto y algo que me ha funcionado a mí, yo te invito a que y también local creo que es algo que vamos a compartir, a que podamos tener a Jesús en nuestra rutina diaria. Invitar a Jesús en nuestra rutina diaria. Probablemente tú piensas que es en todo momento estar con la Biblia en la mano, ¿verdad? Y cuando hay algo que no te parece, buscar como si fuera el glosario. Está bien si quieres hacerlo, no pasa nada, pero probablemente es más cuando nosotros aprendemos por medio de la palabra y nos acercamos también en intimidad con Él, en oración, con personas también que son personas que tienen este conocimiento y que han sido transformados y que son líderes para nosotros, y sobre todo también siendo sensibles cada día más a su palabra. Otra recomendación que yo te puedo dar que me ha funcionado es que no solo lo sigas, sino que te detengas con Él, que hagas una pausa, que aprendas a escuchar la voz de Dios, que en el silencio podemos encontrar también esa revelación de lo que Él tiene para nosotros, y claro, por medio de su palabra también. Entonces ya tenemos la U, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sorry que me voy a hacer eso así como muy rápido. Lo que pasa es que siento que era información abundante y quería hacerlo lo más compacto posible. Pero si te sientes tensa o tenso, échate una respiradita y esto alivia el sistema nervioso. Acuérdate lo que te dije al principio, estás en casa, estás en un lugar seguro. Y vámonos con el punto S, ¿verdad? El punto S
dice lo siguiente: sal y comparte lo que viviste. ¿Ok? ¿Qué hicieron estos dos discípulos? ¿Salieron, no importaba que era noche? Ellos salieron, duraron 1 hora en llegar, redujeron 2, le metieron el turbo, nitro y probablemente la sexta ahí en el cambio. Y una de las cosas que podemos encontrar en la S de la palabra Emaús, ¿okay?, es que salgamos y compartamos lo que hemos vivido. Ellos se encontraron allá y Pedro les dijo: bro, yo también lo vi, o sea, se nos apareció. ¿Qué? Con nosotros se sentó, nos ganamos. Sí, es como que con nosotros se sentó, contigo nomás se les apareció. Pero no sabes, Tomás le dijo que quería. En serio, siempre tan incrédulo Tomás. No es como, empezaron a hablar de esto porque ya era una verdad de lo que iba a ser el inicio de la iglesia, lo que se ha hecho durante año tras año hasta el día de hoy. Por eso estás aquí sentado, sentada, no solamente para poder recibir información, sino para que esto cada día sea transformado en nuestros corazones. Y esto es vida que transforma. También en Marcos hay una referencia que dice: ve a tu casa y cuéntales. Y en Mateo también dice lo siguiente: id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces necesitamos un encuentro real con Jesús siempre. Esto produce movimiento. Entonces tu vida, lo que tú has pasado, lo que tú has tenido como miedos o probablemente algo que tengas como dudas, o la transformación que has tenido hasta el día de hoy, es un testimonio, y tu testimonio tiene poder. Ve y cuéntales lo que has vivido, ve y cuéntales si, no sé, si probablemente fuiste sano. Ve y cuéntales, por favor. Te invito a que les cuentes si en algún punto conociste a Jesús y eso cambió tu perspectiva de que los problemas ya te tenían hasta aquí, y se te extendió todo un plazo y una prórroga, porque no solamente se extendió para poder ser pagados, sino que ya fueron lavados y ya fueron pagados esas deudas que teníamos, que Jesús lo hizo por nosotros. Ve y cuéntales acerca de tu vida, de tu testimonio. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Ellos pasaron de tristeza a fuego. ¿Okay? Ellos pasaron de confusión a claridad. ¿Okay? Y ellos pasaron de estar lejos, estar alejados, a regresar a los brazos del Padre. El mismo camino donde ibas derrotado puede convertirse en el camino donde Dios te transforma. No significa que te va a cambiar de camino. No es como que, ay, estabas en este camino, ahora te traje a este camino. No, el mismo camino que tú estás viviendo, donde te sientes derrotado, donde a veces sientes que ya no hay respuestas a tus preguntas, puede convertirse en un camino donde Dios va a transformar. En Isaías 43:2 la palabra dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En el Hebreos 13:5 dice: no te dejaré ni te desampararé. No estás solo, no estás abandonado, abandonada. Entonces, ¿estás caminando triste hoy? ¿Estás caminando con dudas? ¿Estamos caminando con pensamientos acerca de si realmente vale la pena seguir haciendo lo que hago? Probablemente eres un servidor que me está escuchando, y yo no sé si también te has hecho preguntas como: ¿realmente es esto lo que Dios quiere para mí? ¿Sientes que Dios no está en ocasiones? ¿Sientes como si le hablaras y no recibieras una respuesta, o no sintieras probablemente a veces su presencia como lo llegaste a sentir en algún momento en tu vida? ¿Has dejado de arder? ¿Has dejado de sentir ese fuego, ese llamado, o en otras palabras, pues la gente lo puede llamar como la convicción o la emoción de querer estar? ¿Has dejado de arder?
Quizá hasta el día de hoy no lo has reconocido, pero Jesús ha estado caminando contigo todo este tiempo. Quizá no lo has reconocido, pero Jesús ha estado caminando contigo y conmigo todo este tiempo. Hay el relato de uno de los discípulos de Jesús, creo que es Bartolomé, no sé si Natanael, pero un arquitecto que no le salieron las cosas como esperaba. De hecho, sintió fracaso en su vida, porque incluso se derrumbaron algunas de las estructuras que él había diseñado. Y él tenía una pasión por construir iglesias, las sinagogas. Y él se fue y hizo sacrificio hacia Dios, porque antes Jesús todavía no lo conocía a él. Y él lo que hizo fue agarrar sus planos y los quemó. Los quemó y dijo: pues todo lo que yo he aprendido, todo mi conocimiento es un sacrificio hacia ti, Padre, pero ayúdame a entender cuál es mi propósito en la vida, el por qué me pasan estas cosas. Y él se quedó dormido ahí, abajo de un árbol. Adivina qué, se despertó y todo seguía igual, ¿verdad? Pero en realidad no era así. Él en su pensamiento de que él estaba solo, de que no tenía nadie que lo apoyara, o que Dios no le había respondido ante el sacrificio que él hizo, se fue y se escondió y estuvo metido en depresión, hasta que uno de otros de los discípulos llegó, Felipe, y le hizo saber lo siguiente: oye, ¿acaso no sabes? El Mesías, Jesús el prometido, está aquí. Y él, entre preguntas y dudas, como en serio y confundido, y cuando lo lleva con Jesús, existe un encuentro transformador. Y era donde, a lo mejor con dudas y muchas cosas que él tenía en su cabeza, si seguir en eso, al final del día, ¿qué es lo que pasó? Que él decidió seguir a Felipe. A veces los amigos te salvan, ¿verdad? A veces también hacerles caso en cosas buenas te van a ayudar. Y Jesús le dijo: yo te vi. Dijo: yo te vi ahí, abajo de, no me acuerdo el nombre del árbol, la higuera. Yo te vi ahí. Y él, obviamente, al decirle la verdad, sus pensamientos, todo, comenzó a creer y comenzó a derrumbarse. Su vida fue transformada y fue parte de los 12 discípulos de Jesús, ¿verdad? Del grupo de los 12. Quizás no lo has reconocido, pero Jesús ha estado caminando contigo todo ese tiempo. Jesús te dice: yo te veo ahí estás. Pero también que sepas que Él necesita que tú lo veas a Él para poder transformar tu corazón. La Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. Quizá no lo has visto, quizá no lo has sentido, quizá no lo has entendido, pero eso no significa que Él no esté. Jesús ha estado caminando contigo en tu dolor, en tu proceso y en tu confusión. Y hoy puede pasar lo mismo que en Emaús. Tus ojos pueden ser abiertos, tu corazón puede volver a arder y tu historia puede cambiar. ¿Lo crees? Déjame orar por ti. ¿Por qué no me acompañas? Póngate de pie. Y déjame orar por ti.